seguimos acá en Década por Medio. Si quieren mandarnos un mensajito para opinar de lo que sea, para mandar un saludo, lo pueden hacer al 2235-487-1045. Creo que lo dije bien, no veo de acá. No había un 7, pero estuviste cerca. Ah, casi. Si querés lo digo. Sí, decilo. Es 223-548-1045. Este es el número de la radio. Nos pueden mandar un mensajito y demás. Y le adelanto a la gente que quizás se suma a la transmisión, nos siguieron de corrido con Ahí Vamos, con los chicos que nos estuvieron acompañando hasta recién. Que estén atentos porque va a haber segmento, alguna consigna o algo de eso, entonces queremos que participen. La idea de este programa es que nos hagamos amigos entre todos, o por lo menos que generemos una comunidad. Claro. Entonces para eso necesitamos que hablen, gente, que manden un mensajito, que no sé, digan, che, se equivocaron en esto. Lo que sea, si quieren insultarnos pueden, claro, lo que les guste. Que digan qué buen conductor que es Luchito. O no, también pueden. También. Pero bueno, lo necesitamos porque eso nos ayuda a darle impulso al programa. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir con uno de los contenidos que ya adelantamos. Se viene la columna de Charly García. No sé si querés contarnos de qué vas a hablar puntualmente. Sí, cuando... Uy, se me fue el gallo. Cuando armamos el programa, una de las cosas que hablábamos era esto de la diferencia, qué cosas vivimos algunos, qué cosas vivieron otros, qué cosas te llegan a vos, Lucho, qué cosas me llegan a mí en su momento. Hay un tema a aclarar que sí, son las edades en este equipo. Eso me parece un dato relevante. Por supuesto. Para plantear. Señor, ¿su edad? Bueno, yo tengo 20. 20. Yo tengo 29, casi 30, faltan unos días. ¿Y Valen? Yo tengo 26. Claro, es como que tengo el intermedio. Sí. Después quiero saber la edad de Gastón, que no la pudimos averiguar. Nos faltó ese dato, pero después lo vamos a tener en la mesa, así que tranqui. Sí. Entonces también está bueno ver cómo ciertos elementos, ciertas cosas nos llegan de alguna manera u otra. Entonces, aprovechando que tuvimos esta semana tuvimos el Día del Maestro, el miércoles 11 de septiembre, y también aprovechando el lanzamiento de La Lógica del Escorpión, que fue el último disco de Me Pongo de Pie, Charly García, dije, bueno, me gustaría hacer una clase de Charly García de 3 momentos concretos para que Lucho se interese en Charly. No, ojo, me gusta Charly. Claro. Me gusta, pero no conozco seguramente como ustedes tanto la discografía. Conozco momentos puntuales. Modern Clicks, sí, discazo. Pero bueno, de ahí poco después. Uh-huh. Bien. Bueno, me sirve como puntapié, como para decir, bueno, porque esto lo hablábamos justo ayer cuando armábamos el programa y demás, qué es lo que le llega a cada uno o qué es lo que lo hace sentir, digamos, amante de la música o vivo, de alguna manera también. Entonces, esta columna va a ir de la mano de eso, ¿no? De hablarle a la gente de 20 años que quizás nos está escuchando en este momento, o a los padres también, ¿por qué no? O a algún familiar. Recordar. Claro, que dice, che, aguante Charly, qué sé yo, pero claro, ¿cómo se lo hace llegar a un pibe que quizás por todos los contenidos y por la gran oferta que hay, no le llega, o quizás lo ve desde lejos y dice, ¿qué es esto? Un hombre de 73 años, creo, no sé si ya cumplió 73, faltaba poquito también para el cumpleaños. ¿Por qué es tan llamativo, genera tan revuelo? ¿Por qué sus videos ya tienen más de 100.000 reproducciones cada uno, cada tema? Porque no está subido el disco completo, por lo menos en YouTube. En Spotify sabemos cómo es el algoritmo y demás. Pero me parece que está bueno eso, y ver las reacciones también. Sí. O sea, cómo un hombre de 73 años ingresa en este mundo de lo viral, digamos, de las redes sociales, y sigue generando mucha admiración. Para muchos el más grande del rock nacional, para mí también. Uh-huh. Pero sí, marcó una época y más en el momento que lo hizo, también en el contexto de, Modern Clicks, en el contexto de dictadura, grabando fuera del país, siendo alguien distinto para la época, porque marcó una época haciendo cosas distintas, usando sintetizadores, la verdad, un tremendo músico, tocando un montón de instrumentos. Así que está bueno que todos conozcan. Por supuesto. Y también es importante decir que hay múltiples Charlys. O sea, no se puede hacer una columna de 10 minutos de Charly porque es imposible. Pero sí elegí 3 momentos más en la década de los 90, principio del 2000, que vos todavía ni habías nacido. Sí. Eras un burrete, éramos chiquitos. Pero bueno, quería agarrar eso, ¿no? Como lo más quizá representativo de esa época y traerlo acá. Y el primero es el Unplugged de Charly García. ¿Sabés qué es un Unplugged? No sé lo que es un Unplugged. Señorita, ¿un Unplugged? Yo escuché Unplugged, pero no podría definirlo.
El Unplugged era un formato creado por la cadena MTV. Sí. MTV. El Unplugged de Cerati. Ahí está. El Unplugged de Cerati es un buen Shakira ejemplo. También. El Shakira. Eso va a ser para otra columna. No quememos los temas, pero sí, son buenos ejemplos para dar cuenta de lo que es el Unplugged. El Unplugged era un formato acústico que se hacía para la cadena norteamericana MTV, en el cual se convocaban a artistas que eran muy relevantes, muy representativos, y que tenían justamente una llegada y una estética que daba muy bien para ese formato, ¿no? Estábamos hablando de un formato acústico. Sería algo así, perdón, como Sí. los Tiny Desk en la actualidad. Yo creo que podría ser un equivalente, sí. Y de hecho capta esa idea, con la diferencia de que no es en un mismo lugar, porque creo que después fueron cambiando, pero los Tiny Desk al principio eran en un solo lugar, Claro. ¿no? Claro. En este caso no, eran en estudios en Estados Unidos, pero bueno, cambiaba la ambientación. Quizá la más icónica es la de Nirvana, que está con las flores, digamos, en lo que fue un concierto muy icónico, si se quiere. Pero el de Charly García, además de ser uno de los primeros que se hace en 1995, yo tenía un añito, es decir, era muy chiquito, pero recuerdo que años después iba a ser muy icónica la imagen, no solamente la tapa del Unplugged, sino también el look de Charly, porque era un Charly un poco más, no sé llamarlo bohemio, si se quiere, pero estaba con el pelo teñido, muy prolijito. Claro. A día de hoy es un look que quizás usaría, por ejemplo, Goyo de Gano de Banda Los Chinos. Está esa inspiración ahí y es como, digamos, para linkearlo, porque ahora no tenemos una imagen ahí en el stream, pero sí vamos a escuchar un poquito de Chippy Chippy, que es uno de los temas que tenemos ahí en la lista. ¿Y por qué me pareció importante marcar de este momento? Primero por el Unplugged, porque el Unplugged es un formato propio de los 90. Bien. A lo largo del 2000 se va a seguir haciendo y demás con otros artistas de renombre y demás. Obviamente que recordemos que la tele con los años va decreciendo en popularidad, lo mismo pasa con MTV, pero el formato es icónico más me parece que por el canal, por los artistas que pasaron y la impronta que le dieron. Tuvimos el ejemplo de Soda, como mencionó bien Valen. Y el caso de Charly es representativo porque, lo grabó un 4 de mayo, recibió el nombre de Hello MTV Unplugged, que es un nombre muy común, digamos, para un disco de Charly y demás, que suele ser más artístico y demás. Y lo curioso quizás de esto, cuando puedas, Calio, te pido el tema de Chippy Chippy para tenerlo de fondo. Ahí lo estamos escuchando. Con unas imágenes y demás que ahora vamos a ver. ¿Qué fue lo curioso de esto? Que llevó una super banda. Estaba María Gabriela Epumer, que una guitarrista muy popular en los 90, que saltó a la popularidad no solamente por ser una de las mejores guitarristas de la Argentina, sino también por esa dupla, con esa conexión que tenía con Charly. Estaba Fabián Cerrito Bonquintiero en los teclados, un artista que lo vamos a ver hasta recientemente, digamos, cerca de Charly. Fernando Zamalea, que alguien me puede aclarar la duda en el WhatsApp de haber participado en este último disco, estaba a cargo de la batería y también había instrumentos de cuerda acompañando lo que era esta presentación. Y lo curioso era la esencia de Charly, porque era muy extravagante. O sea, a día de hoy hay mucha gente extravagante y se hace quizá un culto, ¿no? Eso de lo llamativo y demás. Charly, antes de hacer el Unplugged, él, para que te des una idea, no vivía en un departamento, o sea, no vivía en una habitación. Su habitación era una limusina. Y tenía 3 choferes que tenían turnos de 8 horas para encargarse de que él tuviera todas las comodidades necesarias en el auto. Y nadie lo molestaba, o sea, él hacía su vida en la limusina. Ahí, imagínate Miami también, ¿no? Sí. Indudablemente Charly ahí con su sello, con su impronta y con su identidad, ¿no? Lo extravagante de los 90 que podemos ver aquí en Argentina, plasmado en este caso en Miami, con su limusina y con su recital. Ahí estamos viendo, ahí está María Gabriela Epumer, ese look tan característico de Charly. Y también, un disco que la rompió en cuanto a la venta de CDs, no sé si en cuanto a cassette, que era otro elemento que ya vamos a hablar en otro momento. También. Pero fue tan masivo el disco y tiene tanta aceptación hasta el día de hoy que hace poquito lo sacaron en vinilo. Así que lo podés escuchar de todos lados, además de las plataformas, obviamente, porque está en Spotify, en YouTube, lo encontrás en todos lados. Pero marcó indudablemente una época. Estamos hablando del 1995, salió Entre la hija de la lágrima y Say No More.
hay un periodo experimental casi antes, digamos, de su etapa más quilombera, que justamente ahora vamos a hablar un poco de esto. Este es el momento número 2, que es la entrevista Charly García con Jorge Lanata. Soy romántico, no boludo. Exactamente. Bueno, esa es con Susana. Y vamos directamente a escuchar el segundo video, que es justamente la entrevista que se da en el año 2000. Si querés ampliar la imagen, así lo vemos completo. Gracias. Reunión en la Quinta de Olivos, que se supone que era que viven los presidentes. Y después de 2 veces no ir. Y tener la oportunidad de decirle al presidente de tu país lo que te parece. Y se lo dice. Y él es fan mío. O sea, ahí es cuando la música... Yo lo siento sincero, él es fan mío, ¿sí? Seguro que es sincero y le gusta lo que hace, seguro. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política, yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, ¿Qué? el arte de frío. No es solo eso. Hay un montón de gente que se cae de frío. Ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy artista? No lo sé. Te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a ser un pelotudo. Gracias. Nada. Bueno, ahí lo escuchábamos a Charly con un momento que se hizo muy viral y que hasta el día de hoy sigue siendo icónico en internet. Seguramente lo encontrás más en Facebook que en otros lados, pero yo calculo que en 1 o 2 años en TikTok va a volver. Porque Charly siempre tuvo eso, sobre todo a principios de los 2000 era bastante transgresor, era bastante conflictivo, mucha pelea, mucho quilombo, también propio del lamentable estado de salud que venía atravesando durante esos años. Polémico, exactamente. Pero bueno, si hago un linkeo con el presente, hoy ser polémico también. Sí, garpa. En su momento Charly lo que tenía era que confrontaba con una figura como la de Jorge Lanata, que era totalmente diferente a lo que conocemos a día de hoy, o por lo menos en las últimas décadas. Pensemos que fue el fundador de Página 12, en su momento llevaba este programa Día D, en el cual también había mucha confrontación con el gobierno menemista y también con el gobierno de la Alianza posteriormente. Pero bueno, quedó esta frase, vos sos un pelotudo, que se lo dice lisa y llanamente, y que también demuestra un poco de, bueno, cómo se llevaba con el periodismo y con la comunicación. Vos, bueno, sos estudiante de comunicación, estás en la carrera, sí. Y sabés que a veces no es fácil hacer entrevistas. No es fácil hacer entrevistas y a veces no es fácil, ¿cómo se dice? Hablar correctamente, como hizo Charly. Pero bueno, hay veces que hay que saber contenerse. Pero bueno, justamente, Charly y Lanata son los dos, ninguno de los dos tiene filtros. No, por supuesto. Entonces, bueno, también por ese lado es como que chocan. Y sí. Y era un estilo de televisión agresiva, ¿no? Que hoy también somos un poco herederos de eso, ¿no? De esto de ser picante, claro. Atrevido. Sí, y yo creo que también lo interesante de esta entrevista es que hay códigos en común, digamos. Más allá de que se pica entre los dos, es una cosa que se respetan, yo creo, en el fondo. Obviamente, debe pensar que es un boludo. De hecho, años después, no me acuerdo bien cómo fue el acontecimiento, Charly volvió a decir, ¿se acuerdan que yo dije que era así? Bueno, era así, chicos. Era así. Pero claro. Bueno, también se da en un contexto en el cual Charly había visitado en la Quinta de Olivos al expresidente Carlos, no voy a decir el apellido. Bien. Entonces, bueno, se había generado una crítica también teniendo el contexto en el cual estaba atravesando el país. Pero bueno, vamos al tercer y último momento porque ya estamos medio jugados de tiempo. Y con este, Cali, vamos a cerrar, así que lo dejamos para el cierre. Que es 2004. ¿Te suena ese año? Había nacido yo. ¿Qué planes tenías en 2004? No, ninguno. Estaba naciendo. Estaba aprendiendo a vivir. Estaba aprendiendo a vivir todavía, no caminaba. Claro. Pero bueno, en 2004 se da un hecho muy importante, o muy icónico creo que para la gente que sigue a Charly García, que es un concierto en un clásico festival que auspicia una cerveza, no lo voy a nombrar, podría, pero no lo voy a nombrar, que va a regresar, si no me equivoco, para 2025. De hecho, va a haber varios artistas que regresan a escena y demás, pero que
En 2004 tuvo una edición especial porque, bueno, habitualmente se hacía en River. En esta edición se hace en Ferro. Y Ferro es un lugar muy especial para Charly García porque había dado shows previos, en el 82, por ejemplo, o en el 93, que marcan momentos cruciales de él, ¿no? Su debut, su estado de salud y demás. Entonces, se da este concierto que a priori no parecía muy, muy especial, pero con un condimento que esto se va a ver a lo largo de esos años, que es que García llegaba tarde a los recitales, ¿no? Se tomaban su tiempo. Que no sé si a día de hoy los artistas hacen eso, de que llegan tarde a los recitales. Muy pocos. Suelen ser más puntuales. Hay algunos, depende de toda la personalidad que tengan. Claro. Hay algunos que se piensan que son Charly García y llegan tarde y cuando llegan se fue todo el mundo. Pero... Claro. Pero bueno, tiene que tener personalidad. Bueno, acá un poco Charly jugaba a retar a la gente, ¿no? Tipo decía, bueno, terminamos acá y capaz que la gente se iba y se fueron estos giles, vamos a tocar este tema. Claro. Tenía esa cosa, o te caía 2 horas tarde a un recital, y le daba música a quien verdaderamente valoraba que él estuviese ahí. Después, bueno, te comías el chasco de tener que esperarlo tanto tiempo, pero los códigos antes eran de otra manera. Y un dato de color es que el show iba a empezar 10 menos 20 aquel día. Llegó muchos minutos después, llegó casi a las 10:30. No era tanto tiempo, pero bueno, el día no acompañaba, mucha lluvia y demás. Claro. Dato de color, otra vez aparece una limusina, y en la limusina, ¿quién estaba? Leticia Breiche, porque, vaya uno a saber, pero se convirtió en un recital icónico no solamente por la lluvia, sino porque es la esencia, me parece, del rock and roll. Y algo muy interesante, y esto que quería linkear con el estreno de los últimos temas de Charly, que es cómo las nuevas generaciones pueden conectar con alguien de determinada edad. Charly en este concierto tenía 54 años. Si querés, Cali, anda poniéndolo y ya después lo... Seminares. Vamos con Seminare, que es un tema que en realidad fue compuesto en el año 78, es decir, ninguno de los que estamos acá estábamos vivos, pero es un tema que todos conocemos, y esta interpretación bajo la lluvia... Tremendo. Ahí lo escuchamos. Me parece que es una escena propia de la comunión de un artista o de un ídolo del país con la gente. Vemos ahí muchos jóvenes con los brazos extendidos, como adorando la figura de Charly. Un Charly que, es cierto, no estaba atravesando su mejor momento. Ese momento de recuperación vendrá años después. Quienes hemos tenido la posibilidad de verlo en Arena Beach, por ejemplo, en 2012 hemos visto un Charly que está recuperado. Y ahora tenemos este Charly presentando un nuevo disco y este tema. Esta es la fiesta. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Así que bueno, Lucho, no sé si te convencí, pero Sí. te regalé 3 momentazos. Pero 3 momentazos, tal cual. yo quiero ver con qué me vas a sorprender después de la tanda. Y ahora vamos a verlo, guardamos para después de la tanda. Seguimos Pero, escuchando un poquito de Seminario, sí, si te parece. el mejor momento de este para mí. Adelante, hermoso. Porque estamos en